Bienvenido. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer el efecto de estabilización Lock On. Mola, ¿verdad? Este efecto consiste en fijar todo el movimiento del vídeo en una zona concreta. Aquí puedes ver claramente que la cabeza está siempre en el mismo sitio y todo el vídeo sigue su movimiento. Bienvenidos a DaVinci Resolve. Para este efecto recomiendo tener un vídeo con resolución a 4K o mayor, ya que debemos hacer mucho zoom en la imagen y perderemos resolución. Este otro clip, por ejemplo, tiene una resolución de 1080. En el caso de que se pueda, cuando grabes el vídeo intenta grabar a una velocidad de obturación alta, así evitas tener desenfoque de movimiento. ¿Ves que la mano de la chica se ve borrosa? Comparando con el otro vídeo grabado a una velocidad de obturación alta, podemos ver que la mano se ve mucho más nítida. Teniendo estas dos cosas en cuenta, podemos empezar a hacer el efecto. Vamos a hacer el efecto en el vídeo con resolución en 4K y grabado a velocidad de obturación alta. Una vez tenemos nuestro vídeo en la línea de tiempo, debemos dirigirnos al módulo de Fusion de DaVinci Resolve. Hacemos clic en este icono de una varita mágica. Ahora tenemos que ir al panel de efectos y buscar el efecto Tracker. Selecciona el efecto y conéctalo con el nodo de entrada y el nodo de salida. O también puedes pulsar las teclas Control más espacio y te aparecerá esta ventana de aquí. Ahora busca el efecto Tracker. Hacemos clic encima y pulsamos en Añadir. De esta manera nos conectará automáticamente el efecto. Vemos que ya tenemos el nodo con el efecto Tracker correctamente conectado. Haciendo clic en el nodo de Tracker nos aparecerá este recuadro verde encima del visor. Ahora debemos hacer clic en la esquina superior izquierda del rectángulo y arrastrarlo a la zona que queremos traquear. Yo voy a traquear la cara, pero por ejemplo podrías traquear unos auriculares que lleve la persona, un objeto, cualquier cosa. Para hacer el seguimiento de la cara, voy a traquear tan solo una zona concreta, la nariz, ya que es una zona de alto contraste y obviamente la nariz va a seguir el mismo movimiento de la cara, ya que está pegada a ella. Este rectángulo más grande es una zona que también sigue el movimiento, pero con menor intensidad, es secundaria. Con esta sí que voy a seleccionar toda la cara. Ahora debemos colocarnos en el fotograma 0, es decir, justo al principio del vídeo. Cuando terminamos de ajustar todo, si hacemos clic en este icono con la flecha, empezaré a hacer tracking. Pero antes, en Adaptive Mode, te recomiendo seleccionar la opción Best Match para obtener un mejor resultado. Ahora sí, hacemos clic en este icono y vemos que DaVinci Resolve está siguiendo el movimiento que hace la cara. Tenemos una cara flotando y saltando por toda la pantalla. Todo normal. Esperamos que DaVinci Resolve haga todo el tracking hasta el final del vídeo. Listo, pulsamos OK y nos dirigimos al apartado de Operation. En Operation, seleccionamos la opción Match Move. Ahora te voy a enseñar otro efecto, así, de gratis. Tan solo son 20 segundos y puede que te interese. Busca el efecto de texto y conecta el nodo con texto al nodo Tracker 1. De esta manera se conectará con una línea de color verde. Ahora, escribe el texto que quieras. Puedes cambiar el color y diferentes parámetros. Ahora, en el panel de Layout, puedes colocar el texto moviendo el eje X y el eje Y. Voy a ponerlo encima de la cabeza. Este texto que hemos añadido seguirá el mismo movimiento de la cabeza, porque está conectado a nuestro nodo de tracking. Mola, ¿verdad? Vale, ya tienes otro efecto nuevo. Ahora sí, vamos otra vez con el efecto de estabilización Lock On. Elimino el nodo de texto y clico encima del nodo de tracker. En Operation, selecciono el modo Match Move. En el apartado de Merge, selecciono el modo de Background Only. Ahora ya tendremos el efecto de estabilización Lock On, pero vemos que en los bordes del visor tenemos zonas sin información. Por la derecha, por abajo y también por arriba. Para arreglar esto, vamos al panel de efectos y buscamos Transform. Ahora conectamos el nodo de transformación con el nodo de Tracker y el nodo de Media Out. Nos aseguramos que está bien conectado. A continuación, en el nodo de Transform debemos aumentar la barra donde dice Size. Por esto os decía al principio del vídeo que mejor tener un vídeo en 4K, ya que en este efecto siempre hay que hacer zoom. Ahora reproducimos para ver si lo hemos arreglado. Vale, por abajo sigue estando mal. Ahora, en vez de aumentar el tamaño, podemos mover el vídeo en el eje Y, hacia abajo. Así, no perdemos calidad de imagen al hacer más zoom. Y listo, ya tienes tu efecto de estabilización Lock On. Espero que este vídeo te haya servido. La verdad es que este efecto, al verlo por primera vez, siempre llama la atención. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¿O no?